Hoy vamos a hablar acerca de algunas complicaciones neurológicas que los pacientes experimentan durante, previo y posterior a la enfermedad por COVID-19. Yo soy el doctor Luis Antonio Morgado, soy médico especialista en urgencias, terapia intensiva y voy a compartir esta sesión contigo. Bienvenidos. Y bueno, primero que nada, en abril aproximadamente del año pasado, 2020, emiten informes acerca de algunas manifestaciones neurológicas que cursan con los pacientes que tenían ya por tomografías documentadas lesiones pulmonares en vidrio deslustrado, en vidrio despulido, pero que también presentaban algunas manifestaciones isquémicas a nivel cerebral, documentada también por la presentación de nuevos eventos vasculares isquémicos, documentados por tomografías. Estos fueron algunos de los primeros reportes de casos de algunos pacientes que habían presentado estas alteraciones neurológicas. Algunas comorbilidades asociadas, pues diabetes, hipertensión, ya enfermedades cardíacas o enfermedades con cerebrovasculares previas o enfermedad renal previa que aumentaban la susceptibilidad a que el paciente experimentara cuadros más severos, más serios, enfermedad COVID-19 experimentados o sentidos solamente a nivel pulmonar. Sin embargo, también estos cuadros de comorbilidades también hacen que el paciente pueda presentar alteraciones al sistema nervioso central, como cefalea, ataxia, convulsiones, trastornos en la visión, dolores nerviosos y también lesiones a nivel del sistema musculoesquelético, sin descartar eh, evento vascular cerebral. Recordar que actualmente ya sabemos, conocemos que la enfermedad por COVID-19 es una enfermedad altamente trombótica, altamente con lesiones endoteliales severas. Esto llega a aumentar el riesgo de que el paciente pueda presentar eventos vasculares cerebrales, no solamente isquémicos, también microhemorrágicos. También algunos hallazgos también que fueron documentados en los laboratorios. Podemos recordar algunos biomarcadores que hemos utilizado para medir el cuadro de la severidad, como cuáles, como pues el dímero D. Dímero D, entre más elevado, pues nos habla de que tiene más probabilidad de eventos trombóticos. También la proteína C reactiva, ¿de acuerdo? También la linfopenia. Linfopenia, hay que recordar que estos pacientes pues van a experimentar infiltrados linfocitarios a todos los niveles, como a nivel pulmonar, a nivel cerebral, y también la DHL. La DHL también es un biomarcador que nos habla de mucha inflamación, de mucho proceso inflamatorio, primeramente a nivel pulmonar, pero no descartamos la posibilidad también de algunos eventos neurológicos. Ajá. Más hallazgos, pacientes que presentaron síntomas y cuadros severos de COVID-19, pues la relación de que la proteína C reactiva estaba más elevada, aproximadamente 48.6 en la descripción de los primeros pacientes, el dímero D hasta 1.2, cuando el valor de corte pues sabemos que es menos de 0.5, 500. Y la DHL también de 334. Estos tres biomarcadores se relacionaron con la aparición de eventos severos de COVID-19 y con manifestaciones en el sistema nervioso central, manifestaciones neurológicas en las primeras descripciones. Actualmente sabemos que el virus COVID-19 tiene la proteína espiga, que a través de la proteína espiga es que se fija al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Sin embargo, ahora sabemos y hemos documentado que pues la expresión de la receptor de la ECA2 pues no solamente está a nivel pulmonar, también está en la presencia, comparte la presencia de las neuronas, la microglia, astrocitos y oligodendrocitos, donde tenemos principales expresiones celulares a nivel del sistema de la corteza motora, donde descansa el homúnculo de Penfield, todo el sistema motor, el sistema ventricular también, a nivel del bulbo olfatorio, aquellos pacientes que llegan a presentar anosmia, y también al nivel de la sustancia gris y en la porción anterior de el bulbo raquídeo
donde están también varias porciones de núcleos celulares muy importantes. Entonces, no solamente es la expresión de la AC2 a nivel pulmonar, sino también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, vamos a tener algunas manifestaciones neurológicas ya descritas y tenemos que buscar intencionalmente los síntomas en los pacientes con COVID-19, precisamente a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la fisiopatogenia de esto? ¿Qué es lo que pasa? Pues hay una expresión, existen muchos virus COVID-19 que son ingresados nuevamente por la vía principal de la nasofaringe. Estos virus, pues se tienen es neurotrópico este virus y tiene una afinidad también por los receptores de la AC2. Estos receptores de la AC2 se va migrando el virus hasta llegar al bulbo olfatorio que descansa sobre la lámina cribosa, cribiforme. ¿Cómo es que ingresa a través del sistema nervioso central o cómo es que el virus ingresa? Pues a través de dos mecanismos muy importantes. Uno es la endocitosis y otro es la exocitosis. Pues a través de las vacuolas que están en las porciones sinápticas, es que este virus se agrega y pues ingresa hacia el interior de los axones como vacuolas, y después pues se van replicando el virus, toman la maquinaria celular y se va replicando y va liberando pues más virus a través de exocitosis. Entonces tenemos un virus que es neurotrópico, que tiene afinidad también por el sistema nervioso central, que también puede tener la capacidad de replicarse en las células y que puede continuar su diseminación y su liberación a través del mecanismo de exocitosis. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El virus que está sobre el lumen para pasar la barrera hematoencefálica utiliza el mecanismo del caballo de Troya. Activa los linfocitos y los leucocitos hacia la infección. Se activan, estos son fagocitados y cuando son fagocitados, que están ya infectados en el interior de la célula, empiezan a migrar a través del mecanismo de diapédesis, empiezan a salir a través del lumen y pasan a todo el sistema nervioso central, infectan todo el sistema nervioso central a través el mecanismo del caballo de Troya. Así es como se va ingresando para cruzar la barrera hematoencefálica. Y bueno, pues las investigaciones fueron avanzando, hemos ido comprendiendo que el virus no solamente es una enfermedad pulmonar, sino que es una enfermedad multisistémica. Y también nos empezamos a preguntar qué es lo que podíamos aprender de las autopsias cerebrales de los pacientes con COVID-19. ¿Qué manifestaciones y qué hallazgos histopatológicos podrían presentar estos pacientes? Y bueno, ¿cuál fue la sorpresa? La sorpresa es que pues empezamos a encontrar pequeñas vacuolas y pequeños quistes con algunas lesiones hemorrágicas. Microhemorragias y lesiones vasculares es lo principal hallazgo en las autopsias de los pacientes con COVID-19 o eh, también algunos infiltrados linfocitarios en las neuronas. Hay muchos infiltrados linfocitarios y pues el mecanismo de el hallazgo de eritrocitos extravasados que se encuentran dentro del tejido cerebral por pequeñas microhemorragias, pequeños trombos, lesiones vasculares, que es la principal lesión. Y de esto me acuerdo, hago una comparativa con el artículo que publicó aproximadamente por el 2005 el doctor Omalu, que lo publica en la revista de neurocirugía, acerca de las lesiones que presentaban los jugadores de fútbol americano como una encefalopatía traumática crónica. Con el paso del tiempo, los futbolistas se golpeaban, las contusiones que presentaban despegaban pequeñas hemorragias que después, estas hemorragias se veían eh, a- manifestadas clínicamente como encefalopatías, trastornos cognitivos, trastornos de las emociones. ¿Por qué? Por las lesiones que habían ocasionado las hemorragias. Esto era en mucho tiempo, en mucho tiempo. Sin embargo, si tenemos una enfermedad trombótica o
una enfermedad que aumenta la posibilidad de formar coágulos, hemorragias a nivel cerebral, ¿será también acaso que esos pacientes puedan experimentar algunas lesiones hemorrágicas tan rápidas que puedan llevar a presentar encefalopatía, no solamente evento vascular cerebral isquémico hemorrágico, sino también encefalopatías, más un mecanismo de hipoxemia aguda, más algunas lesiones desmielinizantes? Interesante la comparación. Esto es en eventos crónicos, sin embargo, COVID-19 son eventos agudos, sumamente agudos. Y nos vamos a dar cuenta que las lesiones, pues en el trauma, pues son lesiones en la corteza frontal. Sin embargo, en COVID-19 son de predominante en los ganglios basales. Y pues hasta noviembre aproximadamente, que sale este artículo, el 5 de noviembre del 2020, el año pasado, sale este artículo publicado de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica e Infectología, donde ya crean un registro multicéntrico de las manifestaciones neurológicas asociadas a COVID-19, donde empiezan a participar 259 pacientes de 46 centros de Francia. Y son pocos casos, ya para esta altura en Francia tendrían muchos más pacientes. Sin embargo, excluyen 37 pacientes donde no fue confirmado la enfermedad de COVID-19 y fueron 12 que no tuvieron síntomas neurológicos. Nos quedamos con 222 pacientes de COVID-19 con manifestaciones neurológicas, de los cuales pues tuvieron PCR positiva 192, con serología también. Y sin embargo, vamos a hablar que la característica principal de estos casos es que tenían PCR positiva para exudado nasofaringio, sin embargo, presentaban PCR negativa para líquido cefalorraquídeo. Este también es un hallazgo muy común, muy frecuente que se está presentando. Los pacientes tienen PCR positiva nasofaringia y tienen PCR negativa para líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, esto no descarta la posibilidad de una manifestación neurológica de la enfermedad por COVID-19. En este estudio, en este registro, se incluyeron adultos con manifestaciones neurológicas desde 5 días antes hasta 35 días después de los primeros síntomas. ¿Ok? Y bueno, pues efectivamente la PCR estaba positiva en nasofaringia y en algunos centros que no tenían PCR, pues solamente el tiempo de evolución y la tomografía de tórax fue lo que hizo el diagnóstico de COVID-19. Los casos que se documentaron pues fueron desde leves, moderados, severos hasta críticos y se dieron cuenta que podrían aparecer manifestaciones neurológicas antes de algunas otras manifestaciones pulmonares. Y esto es algo que también me llamó mucho la atención, las manifestaciones neurológicas posteriores a la sedación. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido pacientes críticos, terapia intensiva, que requieren ventilación mecánica, que requieren de sedación y bloqueo neuromuscular 48, 72 horas? Y después intentamos progresarlos del ventilador, ya mejoró la PAFI, ya mejoró la PaO2, CO2 y queremos progresarlos. Y cuando los despertamos, esos pacientes despiertan muy agitados, todavía quizá con un drive respiratorio muy alto, donde decimos, bueno, quizá la causa por la que fue intubado aún no queda resuelta, pero nos damos cuenta que estos pacientes ya cumplieron 14, 20 días de ventilación mecánica y que es el momento de extubarlos o de progresarlos de la sedación y los pacientes empiezan con una actividad psicótica donde llegan a presentar delirium. Y hay que saber si el delirium está asociado no solamente a los sedantes que estamos utilizando, sino también a las manifestaciones propias de la enfermedad, como la manifestación de las hemorragias y de las lesiones vasculares que produce el COVID-19. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones de los síntomas neurológicos? Desde ageusia, anosmia, que ya vimos que el COVID-19 tiene una afinidad neurotrópica y inflama el bulbo olfatorio, por eso es que se produce la anosmia. Convulsiones, cefalea, algunos movimientos desorganizados,
ataxia también se han documentado, y pues ya alteraciones focales o alteraciones difusas con trastorno mental alterado. Trastorno mental alterado, hasta 117 casos de los 222 que estábamos platicando. Ahora, ellos documentaron estas manifestaciones con trastornos propiamente del sistema nervioso central, que fueron el mayor número de casos, 85%. También manifestaciones periféricas del sistema nervioso periférico, trastornos desmielinizantes y algunos trastornos mixtos también, o que afectaban al sistema nervioso central y también con manifestaciones periféricas. El más común, encefalopatía, otra vez, encefalopatía, la más común, la más frecuente, 38%. Esto es alto, hasta un tercio de los pacientes que fueron hospitalizados en este registro llegó a presentar encefalopatía. Evento vascular cerebral también, alto, 28%. Encefalitis, 9.5%, meningitis y algunas otras como convulsiones, lesión por desmielinización, paraparesias, ataxia cerebelosa o también mioclonus. De estas encefalopatías, pues todavía se descartaron 18, de los cuales tenían algún trastorno metabólico, y ya para quedarnos con un 30%, que sigue siendo pues la tercera parte de este registro. Bueno, también se ha documentado síndrome de Guillain-Barré, o también neuropatía de cráneo, o también alteraciones periféricas faciales como parálisis facial o también parálisis del nervio oculomotor. Y de todas las manifestaciones clínicas, pues cefalea, anosmia, trastornos auditivos, etcétera. Y vamos a presentar algunos casos de algunos pacientes que algunas resonancias magnéticas han mostrado algunos cambios sutiles en pacientes con manifestaciones clínicas por COVID. Fíjense, paciente número 1, una mujer de 56 años con encefalitis, llega a presentar cefalea, confusión, parálisis facial, oftalmoparesia, estado epiléptico refractario y pleocitos, líquido cefalorraquídeo, con una PCR de la transcriptasa reversa a tiempo real, nasofaringia positiva, mientras que en el líquido cefalorraquídeo sigue siendo negativa. El hecho de tener una PCR con líquido cefalorraquídeo negativa no descarta la posibilidad de trastornos o manifestaciones neurológicas del virus. Por ejemplo, tenemos manifestaciones con lesiones hiperintensas a nivel de los tálamos y de los ganglios basales. También en una secuencia de difusión se mantiene estas lesiones, y también en el mapa ADC desaparecen, pero en FLAIR T2 se mantienen algunas lesiones que están relacionadas a cambios microvasculares y a cambios hemorrágicos con lesiones endoteliales, que pudiera ser la causa de la explicación de esta encefalitis y esta confusión. Algunos otros trastornos documentados: otro paciente, 58 años, continúa todavía que el líquido cefalorraquídeo sale negativo la PCR. Manifestaciones de pleocitos, encefalitis y también lesiones hiperintensas, pero ahora en la mesotemporal. Ahora lesiones mesotemporal, algunas lesiones también que hablan de hemorragias o algunas otras alteraciones, como también trastornos en la encefalopatía anoxoisquémica, porque el paciente llega a presentar hipoxemia severa durante su evolución de COVID-19. Otro masculino, 49 años, que presenta encefalitis, agitación psicomotriz, psicomotora, después de suspender sedación. Fíjate, me vuelve a llamar mucho la atención que estos pacientes, después de suspender la sedación, empiezan con datos de encefalitis y agitación psicomotriz. Tendríamos que hacer investigación si esto está relacionado o no directamente con la sedación, como cuando sedamos con midazolam, que el paciente tiene mucha tendencia hacia el delirium. Sin embargo, pues aquí sí se documentaron lesiones estructurales como hallazgos hemorrágicos también por resonancia magnética.
Otro paciente, 76 años, con encefalitis a nivel del mesencéfalo, lesiones también isquémicas de lesiones por COVID-19. Y pues los más severos, los casos más severos, un evento vascular cerebral isquémico, un evento agudo, un evento nuevo en una mujer de 60 años que también presentaba trastornos de encefalitis. Recordar que COVID-19 no es una enfermedad meramente pulmonar, sino que también hay que buscar algunas alteraciones en el sistema nervioso central, a nivel sistema hepático también hay elevación de transaminasas, también hay enfermedad, lesión renal aguda, con trastornos en la membrana glomerular también. Y bueno, pues alguna revisión, algunas recomendaciones publicado en la Academia de Psiquiatría. ¿Qué recomendaciones pudiéramos utilizar para el neurocovid, ahora ya conocido como neurocovid, para el delirium o la encefalopatía asociada con COVID-19? Pues ellos emiten algunas recomendaciones escalonadas. El Step One, que ellos recomiendan melatonina, todavía no hay mucha evidencia sobre su uso, pero dentro del primer paso ellos recomiendan melatonina. Dentro del segundo paso, considerar el uso de dexmedetomidina o clonidina, que el paciente pueda estar, pues, sin tanto delirium o como una profilaxis al delirium. Cuando los vayamos a sedar a estos pacientes, considerar el uso de la dexmedetomidina. Y pues, en caso de que no el paciente continúe, pues nos vamos al paso número 3, que ya son agentes antipsicóticos. De primera opción, aloperidol, 2.5 miligramos intramuscular o intravenosos. O pudiéramos agregar olanzapina, 10 miligramos, y si no, también pudiéramos ocupar hasta aloperidol en infusión. Está también documentado el uso del aloperidol en infusión, solamente recordar pues algunos trastornos que pudieran complicarse a través del impacto del segmento QT. ¿Algún otro paso como el paso 4? Pues ácido valproico, y pues ya deja en quinto paso también para los agonistas dopaminérgicos, amantadina. Ellos recomiendan amantadina. Aquí en México pudiéramos utilizar dexmedetomidina, y ya previamente, si el paciente va requiriendo menor aporte de oxígeno durante la ventilación mecánica, quizás pudiéramos ir agregando lanzapina para que entre los primeros 3 días ya tenga la dosis suficiente de olanzapina y que el paciente pueda tener un emerger neurológico más tranquilo para poder hacer la progresión de la ventilación mecánica y extubarlo. Entonces, como algunas conclusiones, COVID-19 no es una enfermedad exclusivamente pulmonar. Hay que recordar esto y hay que investigar si el paciente pudiera tener algunas manifestaciones neurológicas. Puede ser visuales, auditivas, encefalopatía, evento vascular cerebral, isquémico, hemorrágico. Pudiera tener también alteraciones a nivel hepático, a nivel renal. Todo eso hay que estarlo documentando. Las manifestaciones neurológicas están relacionadas con microhemorragias, una enfermedad altamente trombótica, altamente lesiona el endotelio vascular y provoca muchísimas microhemorragias. Lesiones desmielinizantes también, como alguna parálisis de algún nervio óptico, o parálisis facial, o hasta incluso el síndrome de Guillain-Barré. Y también los pacientes cursan con mucha hipoxemia cerebral, mucha hipoxemia. Están saturando 88, 90, y pues hay cambios en la autorregulación del oxígeno cerebral, y también esto puede llevar a presentar lesiones relacionadas a la hipoxemia cerebral aguda. Hay que buscar intencionalmente manifestaciones neurológicas en los pacientes, descartar que el origen de la alteración neurológica sea propiamente de la sedación, sino que también pudiera ser que propiamente de la enfermedad. Eh, Continuamos aún sin tratamiento específico para COVID-19. Continuamos sin tratamiento específico, solamente esteroide y oxígeno, quizás tromboprofilaxis, nada más. Y pues nos quedamos con que la prevención es la única opción terapéutica profiláctica que tenemos hasta el momento.